Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. En las últimas semanas el gobierno inició una especie de avanzada sobre otro aspecto clave del agro, que es el almacenamiento de granos, con la creencia de que hay una maniobra especulativa, algo oculto, con la sospecha de que los productores almacenan sus granos porque quieren provocarle un malestar al gobierno. La FIP, dio una nueva medida que en realidad no es una medida escrita, sino que ahora los productores tienen que dar información satelital sobre dónde guardan sus granos en los silobolsa. Bueno, para hablar de este tema y para hablar de otros temas tributarios que preocupan al campo, tenemos hoy a Santiago Sáenz Valiente, que es consultor tributario, docente, experto en estos temas. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Cada vez menos experto, Cristian, ¿cómo te va? Porque está difícil la cosa, está complicada. Es difícil una mezcla. Conocer todas las normas. Por un lado conocerlas, por otro lado respetarlas y aplicarlas. Ajá. Y bueno, la presión fiscal está muy elevada, ¿no? Ajá. Está muy fuerte, los productores están bastante desesperados. ¿Y qué es esto de que ahora tienen que informar la posición satelital, es correcto? Es correcto. A ver, como bien dijiste, no hay una norma escrita. Hay una normativa ya de hace tiempo, que es una resolución general, la 2750, que se llama capacidad productiva, que justamente los productores, antes del 30 de septiembre, tienen que informar el stock que tienen de granos al 31 de agosto. Ajá. Son granos que están destinados a la venta, no que se transforman en semillas, ¿no? Y esta información que el fisco la utiliza para hacer la ecuación total y completa, también para autorizar la liquidación primaria, hoy por hoy, antes de la carta de aporte, es una información que siempre se comunicaba con cantidad de toneladas. Hoy se habla de que hay 27 millones de toneladas de soja sin vender. Esto preocupa al gobierno porque necesita dólares para cubrir un poco todo el déficit que existe en ese aspecto. Y que entonces, en realidad tampoco es una cifra demasiado en proporción diferente a lo que ocurrió. A lo que normalmente ocurre. En campañas anteriores, las últimas. Acá lo que se ha antes hecho del 2012. Claro, sí, anda por ahí, pero bueno, necesitan los dólares, necesitan que se liquiden. Claro. Y bueno, es preocupante, digamos, el hecho, porque esta información entonces a través del propio software de la FIP lo han modificado, y para uno poder avanzar tiene que indicar dónde están ubicados con los puntos de GPS los silos donde tengo almacenados los granos. Si lo entregué a un acopiador, tengo que también mandar la información exacta de aquel acopiador a través de qué 1116 se hizo. Y si respecto a los silos bolsa que vos nombrabas, estas hermosas bolsitas de más de 60 metros de largo, ¿dónde las compré? ¿Dónde compré y qué silos bolsa tengo? ¿Pero qué puede cambiar el lugar donde comprar? Quieren saber quiénes son los proveedores. No hay proveedores. Muchas fábricas. Quieren identificar los proveedores, cuántos se están comprando, para poder estimar el stock y que coincida y que haya una relación. Esto aparentemente es así. No hay una normativa, no hay una resolución general. Lo preocupante del tema es que yo no puedo dejar de cumplirlo, porque si yo dejo de cumplir esta información, me suspenden del registro fiscal de operador de granos, con todas las consecuencias que esto tiene. El registro está haciendo estragos, porque sabemos que hay montos acumulados muy elevados. ¿Montos de qué? De saldos a favor de retenciones, Ajá. Incluso para los que están dentro del registro habilitados, sobre el 10,5%, sabemos que se les retiene el 8%, o sea, no se les paga todo el IVA, y hay una promesa de devolución del 7% dentro de los 60 días. Estos 60 días a veces es un año y medio, ¿no? O sea, en un contexto de inflación es un déficit está afectando financiero. El capital, está afectando el capital directamente, es absolutamente inequitativo, es absolutamente obligatorio estar dentro del registro, y aún estando dentro del registro tengo este gran perjuicio de orden financiero, sumado a las alícuotas reducidas. O sea, el IVA, Cristian, tiene que ser neutro, así está concebido. En el agro es absolutamente perjudicial. Los efectos financieros y económicos que esto está produciendo son realmente preocupantes.
En un registro que tiene una tacha de inconstitucionalidad importante y bueno, vamos a ver cuál es el futuro de esto. Ahora, está claro que está bien que se controle cualquier intento y que se combata cualquier intento de evasión. Ahora, esto parece que ya no cumple esa función. Bueno, a ver, de alguna manera lo pueden llegar a estar logrando generando unos perjuicios enormes y una falta de equidad absoluta y no considerar la capacidad contributiva, porque el quitar una gran parte del IVA de la venta es también no contemplar los créditos fiscales que uno puede llegar a tener, que son parte de la ecuación, ¿no? Y el problema es ese saldo a favor. Si no logro que me lo devuelvan, ¿qué hago? Porque lo puedo aplicar a impuesto a las ganancias si es una sociedad regular. Si yo tengo una sociedad de hecho, no puedo porque no soy sujeto de ganancias, lo son sus socios. Así que hay mucha limitación para el uso, con lo cual puedo llegar a transferirlo. Claro, sí, pero ya hubo demandas judiciales contra la AFIP por esta arbitrariedad del registro. Hubo algunos fallos judiciales, algunos en contra y algunos en Cámara que están saliendo a favor. A favor de los... En contra del fisco, claro, por justamente el hecho de que es absolutamente inequitativo la existencia de este registro. No cumple con un principio básico que es la equidad y la capacidad contributiva. Y en el caso de los fallos que salieron a favor del organismo recaudador de la AFIP, que no tiene, digamos, son de distintas, estratos judiciales y no tiene todavía ninguna definición final, ¿no? Porque no son, dice que no, que es voluntario, que el fisco tiene el derecho de establecer estos registros, que se lo puede exigir al contribuyente, que es para ver cuál es la capacidad realmente, quiénes son realmente los productores, quiénes no, quiénes tienen capacidad productiva. Argumentos se pueden poner, pero la verdad es que de voluntario no tiene nada, es absolutamente obligatorio, yo no puedo trabajar sin el registro. Y aún estando dentro del registro tengo este problema que se terminan los contribuyentes con saldos a favor entre 500.000 y 2 millones de pesos, los contribuyentes medios, de saldo a favor, que no se los devolvió el fisco, que el mismo fisco se comprometió a devolver, y que en realidad el contribuyente tiene que terminar accediendo a un pronto despacho, que es un primer trámite, y dentro de los 15 días va al Tribunal Fiscal de la Nación a través de lo que sería, digamos, un recurso de amparo para lograr que el fisco le devuelva estos fondos. Que efectivamente que tienen que digamos, acceder a la justicia. Claro, acceder a la justicia. Exacto. Pero primero tiene que ir al Tribunal Fiscal. Primero van a la propia FIP con un pronto despacho y le dan un plazo de 15 días. 15 días al fisco para que devuelva. Claro. En muchos casos el fisco está devolviendo antes de... Pero bueno, no puede ser que haya que accionar de esta manera en algo que el propio fisco se comprometió en 60 días. O sea que ya hubo casos de devoluciones muchísimas. Sí, muchísimas. Devoluciones a raíz de un reclamo. Exactamente, muchísimas. Claro. Sí, cantidades. Sí, cada vez más. Claro. Pero es lo único que le queda al contribuyente, le están quitando el capital de trabajo, Cristian. Claro. Y eso es lo terrible, ¿no? Santiago, otro problema impositivo que también enfrentan los productores a veces es el tema del ajuste por inflación. ¿En qué consiste esto? A ver, en el año 1978 se estableció el ajuste por inflación acá en la Argentina por, justamente, entre otras cosas, la desvalorización de la moneda. En el año 1000 lo que consiste es en hacer un ajuste al resultado numérico para llegar al resultado real, para que no se pague sobre ganancias ficticias, sobre rentas ficticias. Claro. Eso es el objetivo. A partir del año 91, con la convertibilidad. La convertibilidad al 1 a 1, se suspendió la aplicación de ajuste por inflación, el coeficiente fue 1, y a pesar de lo que pasó con la debacle en el 2001, no se reintegró a la aplicación del ajuste por inflación. En realidad, lo que se hizo fue definir como índice 1. Luego, fíjate, los cierres de junio del 2014 de agropecuarias están con un nivel de distorsión en la determinación del impuesto a las ganancias de altísima preocupación. ¿Por qué? ¿Cómo es? Porque están obligándolos a pagar impuestos sobre un resultado que es ficticio, no es real. Es una ilusión óptica. Una ganancia impositiva de 7 millones, probablemente la ganancia
y real ha sido 4. Entonces hay muchas empresas que están planteándose realizar el ajuste por inflación y digamos, comunicárselo al fisco para ser transparente. El caso de Bodegas Esmeralda, que ha salido hace muy poco, ha contemplado la situación de 6 años acumulados, porque ese es el otro problema. En 2001 y 2002 todas las causas salieron a favor del productor, todas. ¿Pero por qué? Porque era muy abrupto y era muy sencillo demostrar que la tasa efectiva sobre la renta real era superior al 60% en vez del 35% de la tasa de impuesto. En cambio, en años sucesivos, con una inflación de un 20%, 25%, no era tan abrupto y tan manifiesto. Pero ahora en forma acumulada empieza a manifestarse claramente el perjuicio. En el caso de Bodegas Esmeralda, creo que son 4 millones de pesos que pagaba de más. ¿Y lo pudo comprobar en la justicia? Lo pudo comprobar en la justicia, en la primera instancia. Y le dieron, la razón en primera instancia. Le dieron la razón. Y están saliendo causas a favor, pero bueno, es un riesgo. Es un riesgo que el productor tomaría si cuestionase este tema de la falta de aplicación de ajuste por inflación, ¿no? Que en realidad, vos fijate, en el caso de Hacienda, por ejemplo, en invernada, un aumento de un 60%, más o menos, 55% entre junio y junio, del valor de la carne, del precio específico del bien. La inflación real, que podemos hablar, un 38, un 40, bueno, la mayor parte del impuesto que tendría que pagar solo por haber mantenido la Hacienda, no solo sería ganancia por tenencia sin haber hecho ninguna venta ni nada, sino que sería pura inflación. Estaría pagando prácticamente el impuesto a la inflación pura. Esto es lo realmente preocupante. Pero bueno, los productores están haciendo este análisis, están empezando a decidir qué hacen. Muchos están planteando la cuestión judicial, porque no es que no solo no lo pueden pagar, sino que es absolutamente inequitativo pagarlo, porque no corresponde a una renta. Santiago, ¿esto cómo afecta a los productores en cuanto, digamos, a sus operaciones? ¿Tienen que retener los animales para retener ventas, ajustar su venta a que no les caiga en la declaración de ganancias cuando cierra ganancias? No, que hay que hacer una planificación, no caben dudas. No caben dudas que hay que medir a ver cuándo me conviene vender, cuándo no. Este problema que estamos conversando se genera la obligación del pago del impuesto aun cuando yo no tenga ninguna venta y me quede con el stock. Probablemente me convenga vender. Por la distorsión. Por la distorsión, exactamente. Claro. Con lo cual es todo un tema, pero la planificación se impone, es absolutamente necesaria e indispensable para por lo menos atemperar un poco el efecto, pero efectivamente el efecto va a seguir estando, lo podré atemperar, pero el perjuicio lo voy a tener, y bueno, tengo que analizar muy bien qué hago y cuándo lo hago. Cuándo voy a hacer este tipo de ventas y de qué categorías de Hacienda y en qué momento, porque eso me va a determinar nuevamente una modificación del resultado final. Santiago, te propongo hacer un pequeño corte y seguimos en el segundo bloque en Cosechas y Negocios. Con 40 años de trayectoria, Advanta desarrolla maíces con rindes superiores, gran estabilidad y tecnología para el control de plagas y malezas. Advanta. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. ¿Usted vio alguna vez a una animadora infantil en vivo? Sí, Villayuya. ¿Moscardelli le gustan los viajes? Sí, muchísimo. En micro, porque hay que esperarlo en la plataforma. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 550 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Seguimos en Cosechas y Negocios hablando de un tema que no suele ser simpático como el de impuestos, pero que hay que considerarlo, analizarlo, seguir algunas recomendaciones, estar atentos. Y bueno, para eso estamos hablando hoy con Santiago Sáenz Valiente. Santiago, me comentabas, charlando recién en el corte, sobre el problema de ingresos brutos, que esto está afectando a, sobre todo a los arrendamientos. Y es curioso porque esta campaña agrícola, una de las variables de ajuste que están todos mencionando es justamente el tema de los alquileres, ¿no? La baja de los alquileres. Pero, ¿vos creés que esto de ingresos brutos afecta a los arrendamientos agrícolas? ¿Es así? ¿Cómo es? Y a mí no me caben dudas. A ver, el beneficiario, el propietario de la tierra, que busca un monto fijo determinado, ya sea con la referencia de un valor de algún commodity o no, digamos, busca tener una rentabilidad X razonable sobre la cesión de su tierra, y desde hace unos 3 años, 4 años, ya se paga el 6% del impuesto a los ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires sobre el arrendamiento, cualquiera sea el propietario, persona física, sociedad, da lo mismo, ¿no? ¿Y lo paga Lo paga el beneficiario. El que cobra el arrendamiento tiene que, sobre ese ingreso está grabado con el 6%. Además de, por supuesto, después el impuesto a las ganancias, desde ya, ¿no? Con el 35% sobre la ganancia neta. El fisco tiene puesto digamos, la mira muy fuerte en los arrendamientos desde el punto de vista de cuáles son los gastos que puede deducir para el impuesto a las ganancias también. Pero yendo a los ingresos brutos, aquellos que obtienen la producción de un campo que está arrendado, o sea, el inquilino, digamos, para simplificarlo, claro, y factura más de 10 millones de pesos, paga la tasa del 2% sobre las ventas de granos o de hacienda que obtenga de esas tierras. Y esa tasa, en vez del 1. ¿Y esa tasa qué es? Ese es el impuesto a los ingresos brutos provincial, provincia de Buenos Aires, por la venta de los productos que genera esa tierra rural, ¿no? Que si es propia, la venta de esos productos pagan el 1%. Si es sobre una tierra arrendada, paga el 2%. Cosa que no tiene ninguna lógica, siempre que facture más de 10 millones, ¿no? Cosa que no tiene ninguna lógica. O sea, la distorsión es preocupante porque antes estaba un acuerdo entre las provincias para no pagar ingresos brutos sobre la producción agropecuaria. De hecho, hay jurisdicciones que no pagan sobre la producción. ¿Recordás? Córdoba por lo pronto, Santa Fe creo que también. No sobre los arrendamientos pagan todas, pero sobre la producción hay algunas que no pagan. El problema, además,
no se ciñe solo a la tasa que tengo que pagar, sino a la inseguridad jurídica que existe por lo que se llama el convenio multilateral. ¿Y eso? Que es ¿En un qué convenio para distribuir los ingresos y gastos entre las distintas jurisdicciones y llegar a adjudicar parte del ingreso total a las distintas jurisdicciones en función de su esfuerzo de producción, donde yo desarrollé mi actividad. Y esto es un tema complejo de desarrollar, de lograr y de ponerse de acuerdo después cuando viene una inspección de los diferentes fiscos, porque cada fisco quiere su mayor parte, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo esto traducido, cómo, digamos, qué significa? Que si vos producís o trabajás en varias provincias, te cobran distintas alícuotas. Correcto. ¿O no? ¿Es sí, así? Me gustó lo de traducido. Ajá. Sí, es un tema complejo, sin Claro. ninguna duda. Yo tengo que lograr... Me cuesta entender, pero es bueno. que es difícil, porque yo tengo que lograr, en función del esfuerzo de producción que hago, en cada jurisdicción voy a determinar un porcentaje. Ajá. Entonces, una venta que realizo en cualquiera de las jurisdicciones, si tengo esta situación de producción en varias jurisdicciones, tengo que aplicarle ese porcentaje. Y voy a adjudicar de la venta total una parte de una jurisdicción, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, otra parte de Santa Fe, otra parte de Córdoba. Claro. Y cada jurisdicción tendrá, sobre la base que se le asigna, su tratamiento, con su alícuota o su exención. Claro. Es un tema que genera mucha inseguridad jurídica. ¿Y por qué inseguridad jurídica? Porque hay mucha discusión entre los contribuyentes y las distintas jurisdicciones que quieren la mayor tajada posible. Entonces discuten cómo distribuirlo. Si bien hay un régimen especial para productores agropecuarios, puede haber un mix de una combinación. Es un tema, ¿eh? Claro. Y Santiago, hay un tema que también en los últimos años hubo una época que en el sector decían, bueno, no, criticar a las retenciones, decir que el problema del campo son las retenciones, no es tan así, hay que hablar de la libertad de comercio, de los ROE, qué sé yo. Era la época de los precios altos, ¿no? Cuando la soja estaba siempre por arriba de los $500 en Chicago, y había gente que decía, bueno, no, las retenciones no pesan tanto. Hoy la soja bajó, el maíz bajó, y otra vez se escuchan reclamos en contra de los derechos de exportación. Los dirigentes políticos de la oposición también están hablando de este tema. ¿Vos creés que se pueden llegar a desmontar en un próximo cambio de gobierno, o esto ya está tan arraigado que ya es un tributo imposible de modificar? Bueno, primero yo creo que tenemos que erradicar la palabra retenciones. O sea, son impuestos a las exportaciones, son impuestos a los ingresos, que también se generan cuando hago ventas internas, ¿no? Por el movimiento de mercado. Pero lo que para mí está clarísimo es que los derechos de exportación hoy no tienen, y los impuestos a las exportaciones no tienen ningún tipo de justificativo desde el punto de vista tributario, son inequitativos porque no contemplan los costos de cada uno de los productores. Cuando los rindes son bajos o los precios son bajos, el nivel de daño que se le hace al productor es enorme sin tener en cuenta la equidad, que es la base de las cargas públicas. Creo que, además bajan la base de los impuestos que son coparticipables, como es ganancias e IVA, y eso trae como consecuencia que las jurisdicciones, justamente del régimen de coparticipación federal, reciben un porcentaje muy bajo. En sus orígenes hace un tiempo, unos cuantos años, se distribuía el 46% de recaudación total a las provincias. Hoy no llega al 26%. Claro. Esto porque justamente los derechos de exportación son constitucionalmente ingresos de la nación y no se coparticipan, porque lo dice la propia Constitución. Con lo cual es realmente preocupante el efecto dañino que producen, y yo creo que en un planteo de plataforma política, quitar o reducir en gran medida la mayor parte de los derechos de exportación sería excelente, porque creo que habría más confianza, más inversión y en definitiva más recaudación en el futuro, que se distribuiría por todo el país, porque no se puede estar quitando justamente de la riqueza de las jurisdicciones, de las provincias,
una parte tan medular del total del ingreso. Un tercio, en promedio, va al Estado Nacional. Claro, y además ya se comprobó que no tienen el efecto de hacer bajar los precios de los alimentos en el mercado interno. Lo hemos visto con el trigo el año pasado y se ha visto también con la carne. Así que es cierto. Santiago, te agradezco mucho por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a vos, Cristian. Bueno, un placer para mí. Bueno, y a ustedes los esperamos el próximo lunes en Cosechas y Negocios. Gracias.